Hola, ¿cómo estás? Este domingo espero que estés preparado para continuar agregándole a la palabra que recibiste los domingos anteriores algo extra. Así que te pido una sola cosa, que tomes la palabra recibida, la que vas a recibir hoy, y que la pongas en oración. Porque Dios quiere enseñarnos cosas nuevas en un tiempo nuevo. Un tiempo mejor, un tiempo peor, no importa eso. Es un tiempo, el tiempo que nos toca vivir. El mundo que nos toca vivir. Y para esto necesitamos de el conocimiento de la palabra, de la inspiración del Espíritu y de la praxis, de la práctica de la fe. De que donde esté, no importa cuál sea mi circunstancia en un momento, pueda encontrar que mi vida tiene propósito de reino. Así que con esta idea de emprender algo nuevo, ¿sí? Y luego a esto agregarle fe, te invito ahora a que podamos entender un poquito el contexto en el cual estamos viviendo. ¿Qué mejor que el texto de Daniel? ¿Por qué? Y dos, tres cosas sencillas. Babilonia es el modelo bíblico en el cual se habla de la influencia en términos generales, ¿sí? Como el principio de maldad que se mueve a través de las edades. Así que estos hombres son llevados a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, en este caso Nabucodonosor II, cuando fue destruido todo el norte de Israel y únicamente había quedado el pueblo de Judá en el sur. Es decir, había sido totalmente destruido y habían sido robados todos los elementos del templo y llevados al imperio triunfante en ese momento que era Babilonia. Y esto es muy curioso, ¿sí? Esto es muy particular. Es la idea de cómo movernos en un mundo que es totalmente diferente a nuestra formación y nuestra cultura. Y yo diría en este tiempo nuestra cultura evangélica, porque eso es lo que podemos denominar como nuestra cultura en términos generales. Cómo convivir con una cultura que es totalmente diferente. Entonces, para que tengamos una idea, Babilonia, el imperio dominante de ese periodo, era muy politeísta, tenía infinidad de cantidad de dioses, tenía en el grupo de asesores de los líderes magos, astrólogos, caldeos, donde había todo tipo de búsqueda de lo oculto, etcétera, etcétera, etcétera. Este tiempo, en términos generales, podemos decir, y como dice Apocalipsis, en términos generales, Babilonia y su expresión de sinquetrista y de politeísta y de una cultura que modifica todo lo que tenemos, está presente de una manera contundente y fuerte. Pero hay que tener también esta idea. En ese tiempo también había cesado, ¿sí?, el culto. Parecido a lo de hoy, en cierta manera. Pero es curioso cómo Dios se mantiene permanentemente con el propósito cuando hay hombres que buscan de Él. Vamos al texto de la palabra, el texto de Daniel, ¿sí? Versículo 3. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, seleccionar algunos israelitas del linaje real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen parecer, bien formados en sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio real, y ordenó que se les enseñara la lengua y literatura de los caldeos. Bueno, este procedimiento, básicamente imperialista, se mantiene en términos generales hasta el día de hoy, ¿no? Uno ve cómo el idioma del imperio dominante comienza a ser el idioma casi universal. Que, digamos, los mejores de los diferentes pueblos son llevados al centro del imperio. Así que el juez trata de tomar lo mejor de Israel y llevarlo a trabajar, eran esclavos, ¿sí?, porque eran esclavos del imperio, al servicio real. No eran los esclavos
de los latigazos, pero sí eran esclavos donde sus vidas dependían de la buena voluntad del rey. Podían eliminarlos o podían darles autoridad. Así que estos que son tomados, dice que son llevados y se les enseña la lengua y la literatura de los caldeos. Es decir, son instruidos y son formados en la cultura del imperio dominante. ¿Sí? La cultura del imperio dominante. Lo mismo pasó con Moisés y pasó lo mismo con José. Y esto es muy curioso, ¿sí? Esto de tomar la cultura, es decir, participar de la cultura, pero no perder los principios y el objetivo. Y esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque lo nuevo que Dios va a emprender no está aislado del mundo en el cual vivimos. Tiene propósito de Dios. Y tenemos que entender las reglas y cómo manejarnos en el formato, pero sin perder las convicciones. Es muy común que la iglesia se transforme en una isla separada del mundo. Y la cultura de la iglesia es totalmente diferente a la cultura del mundo en el cual vivimos. Pero también es muy difícil, ¿sí?, incorporar y conocer la cultura sin perder los valores. Y en este equilibrio es donde necesitamos profundamente la revelación de Dios, el discernimiento de Dios. Pero lo que Dios evidentemente quiere es que nosotros podamos comunicarnos la cultura a la cual tenemos que anunciar las buenas noticias de Jesús. Y para eso, he charlado con un amigo esta semana que estuvimos, un viejo amigo charlamos de este tema y coincidíamos que Dios manda a estos hombres, y Daniel es un ejemplo, donde les dice que tienen que hablar el lenguaje de la cultura en la cual están viviendo. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia no es ser una isla, es anunciar las buenas noticias. ¿Y cómo hago para anunciar las buenas noticias? Debo conocer la cultura. Debo conocer el lenguaje. Debo hablarle un lenguaje que me puedan entender, no mi propio lenguaje. Viste que el mundo evangélico tiene sus propios lenguajes, sus propias palabras. Bueno, esto hace que la gente no nos pueda entender, no nos comprenda en absoluto, no sepa de qué estamos hablando. Y cuando queremos desarrollar algo nuevo y no usamos un lenguaje que nos puedan entender, tenemos un problema. Y acá viene un poco el misterio, o diría yo, la praxis de lo que la palabra quiere enseñarnos en este día. ¿Debo aprender la cultura? Sí. ¿Debo aceptar la cultura? No. ¿Cuánto es el límite entre lo que es cultura y lo que son principios? Y esta parte es lo que nos cuesta poder discernirla. Y necesitamos sabiduría de Dios. Así que seguimos con el texto para profundizar un chiquitín más y poder entender la experiencia y la vivencia que Daniel y sus amigos les tocaba vivir. La historia es conocida, el versículo 5 dice que el rey les asignó su ración diaria de la mesa real y del vino que él bebía para alimentarlos durante 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bueno, y vamos despacito. Un concepto importante. En las culturas, en las antiguas, la comida estaba vinculada con la adoración de sus dioses. ¿Sí? Y esto es muy importante para entender el texto. Y estos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así que estos nombres que ellos tenían hacían referencia al Dios de Israel, a un Dios de Jehová. Si la misma palabra dice Daniel, la palabra él, ¿sí?, en los idiomas originales, tiene que ver con Dios. Entonces, sus nombres tenían significado vinculado al Dios de Israel. Así que la palabra dice que
a los cuales el jefe de los eunucos les cambió los nombres, llamando a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Así que te voy a dar un poquito de tarea. Buscar qué significan estos nombres. Pero los nombres que les ponen como nombres nuevos estaban vinculados a las deidades locales. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque lo que la cultura quería hacer no solo era que aprendieran las artes, las ciencias que tenía el imperio, sino también que estuvieran imbuidos de la cultura y las deidades que el pueblo ese adoraba. Así que los nombres que adoraban a Dios son cambiados por nombres que no adoraban a Dios, sino que adoraban a los dioses locales. Así que si vos buscás, y como un ejercicio, qué significado tienen los nombres de Daniel y sus amigos y los nuevos nombres, vas a poder ver claramente esta expresión, ¿sí?, del contexto. Esto puedes googlearlo, no hay ningún problema, y vas a encontrar más o menos lo que te estoy explicando. Luego tenemos que este que estaba en comentar la tarea era el jefe de los eunucos. Y esto es muy curioso. El servicio real demandaba exclusividad, ¿sí? Y muchas culturas, la única forma de grado en la tarea que ellos les pedían tenía que ver con que fueran castrados, que fueran eunucos. En el caso de Daniel no se sabe exactamente si había sido castrado o no, si era eunuco o no, porque el texto no lo aclara directamente, pero podría ser que haya sido castrado cuando fue llevado muy joven para ponerlo al servicio del palacio real. Esto no tiene que ver con el harén, tiene que ver con que todos los que trabajaban, ¿sí?, en el palacio real estaban dedicados exclusivamente a la tarea de servir al rey, que tenía que ver con conocimiento, ¿sí?, con discernimiento, con las artes de su tiempo, con la consejería, etc. Eran esclavos a servicio del rey. ¿Seguimos con el texto? Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que lo dispensara de esa contaminación. Y Dios había conseguido a Daniel hallar gracia y afecto de parte del jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y bebida. Si él llegara a ver vuestros rostros demacrados en comparación con los jóvenes que son de vuestra edad, peligraría mi cabeza ante el rey. Esto es para entender la dependencia absoluta del rey que había. El rey, cuando no cumplía sus órdenes, cuando las hacían mal, lógicamente los eliminaba. Era un trabajo de riesgo, ¿sí? Pero uno puede ver en el texto que Daniel va a estudiar la cultura de su tiempo, aprende el idioma, entiende la cultura. Él permite que le cambien el nombre y diría, bueno, pero ¿cuál es el límite? Él permite que le cambien el nombre, pero él pone, en este momento pone un límite, que era no contaminarse. Y acá, este tema creo que es para que lo pensemos juntos. Es el punto en el cual él pone el límite en el cual la cultura va a estar influenciando en su vida. Hasta ahora, lo que estamos teniendo es cuestiones externas, ¿sí? El conocimiento, el conocer la cultura, el conocer el idioma, el nombre, sí que es cambiado, que Daniel no lo considera importante, pero otra cosa era su interior. Su interior tenía que ver con su pertenencia, con quién él era. Él decidió no comer de los alimentos sacrificados a los ídolos. Por supuesto que, ¿cómo hago yo para trasvasar esto a nuestros días? Y acá es la parte en la cual te pido que busques discernimiento de Dios. Busques sabiduría de Dios. Uno no puede hacer un decálogo general de estas cosas, porque cada tarea que cada uno va a desempeñar, cada proyecto nuevo, va a estar en un ámbito diferente. Y creo que es muy difícil poder establecer algo general para todo el mundo.
Yo lo que digo es, hay ciertos valores que son innegociables. Y Daniel tenía con claridad que él no iba a vincular su vida con lo sacrificado de los ídolos, que tenía que ver con la pertenencia espiritual. ¿Sí? La pertenencia espiritual. ¿Es difícil moverse en un mundo y una cultura? Bueno, Daniel lo tuvo que hacer, pero Daniel aprendió el lenguaje, aprendió la cultura y se vestía como un babilonio, pero en su interior tenía claro quién era y su pertenencia y cuál era el límite que tenía que ver con su pertenencia. Y yo creo que este tiempo que viene, muchos vamos a tener que enfrentar desafíos de este tipo, ¿no? Es poder conocer nuestra cultura, poder conocer lo que está pasando, inclusive algunos aprender el lenguaje para poder comunicarnos con el mundo al cual queremos llevarle la palabra. Pero hay un límite. Ese límite tiene que ver con la pertenencia. Mi pertenencia, los valores del reino. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un gran mensaje que anunciar. Las buenas noticias en Cristo Jesús. Y Dios tiene un plan para nuestras vidas, no importa dónde estemos, ni cuál sea el proyecto nuevo que he emprendido. Si hay gente nueva, gente que no conoce a Jesús, ese es el lugar en el cual Dios me puso. Es el lugar en el cual Dios tiene mi provisión, pero también es el lugar en el cual Dios me usa, me lleva para anunciar las buenas noticias, que son en Cristo Jesús. Por supuesto que el libro de Daniel es fascinante en todos los aspectos, ¿sí? Pero uno ve que Daniel comienza a poner un límite. Este primer límite le hacía jugarse la vida, porque el jefe o el príncipe o el eunuco puede hecho que no, que comiera, y ahí hubiese adelantado, ¿sí?, el conflicto que iba a venir mucho más adelante, conflicto de vida o de muerte. Uno ve cómo el conflicto de Daniel con el mundo espiritual de su tiempo va de menor a mayor. Cuanto más preponderancia tiene y mayor influencia, mayor es el conflicto espiritual. Mayor es la intención del principio de maldad de correrlo, sacarlo y eliminarlo del lugar en el cual está. Pero siempre Dios pone gente que Él elige para estar en lugares de eminencia. ¿Cuántos creyentes debe haber en diferentes lugares de eminencia? La pregunta es, bueno, pero ¿qué idioma hablan? ¿Cómo se visten? ¿Se hacen entender por los demás? Y la pregunta es importante, ¿dónde han puesto el límite? Porque esto es muy importante, para que el lugar en el cual están sean luz y alcancen el propósito para el cual Dios lo llamó. Seguimos leyendo el texto de Daniel, versículo 11. Entonces Daniel dijo al mayordomo que el jefe de los eunucos había puesto para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbre para comer y agua para beber. Y luego sea comparado nuestro semblante con los rostros de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según hayas visto. Así que, dice, bueno, hacer la prueba, dice, por 10 días. ¿Por qué? Porque había 3 años por delante, ¿sí? Si fuera mucho más tiempo, posiblemente dicho que no. Así que era el tiempo justo en el cual se podía ver que esta decisión no los iba a afectar. ¿Quiere decir que ellos eran veganos como se usa ahora? No, no quiere decir eso. Ellos optaron por esos alimentos porque no tenían influencia espiritual. Y esto es muy importante. Es la influencia espiritual. La influencia espiritual. Tenemos que aprender a discernir
la influencia espiritual de las cosas que acontecen a mi alrededor, para poder decirle no a todo aquello que tenga trasfondo espiritual. Es muy, pero muy, pero muy importante. Versículo 14. Y él convino con ellos e hizo la prueba durante 10 días. Al final de los 10 días, sus semblantes tenían mejor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían de los delicados manjares del rey. Por lo cual el mayordomo se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Versículo 17. Dios concedió a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Bueno, esto es importante. Ellos eran hombres preparados en su tierra. ¿Sí? Eran de la realeza. Tenían cierto grado de preparación. Al adquirir y aprender la cultura, la ciencia, el conocimiento, que era básicamente lo que es la astronomía, ¿sí? Algunos dicen astrología, pero no, es astronomía, ¿sí? Todo el conocimiento de la antigüedad que tenía Babilonia, que es post Torre de Babel. Bueno, tuvieron que aprenderlo, pero dice la palabra que Dios le concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Qué significa esto? Que no es incorporar simplemente un conocimiento a mi vida y aceptarlo como es. Es tener la información de la cultura, pero tener la revelación que viene de lo alto, que me da el conocimiento, la interpretación y la inteligencia para entender eso y saber qué tomar y qué no tomar. Y esto es algo que Dios les da a aquellos que lo pidan. Dios nos da un extra, siempre digo yo. Este extra tiene que ver con lo que Dios puede revelar en mí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en línea general quiere decir esto, que cuando uno en la vida decide estudiar cualquier ciencia o conocimiento sobre la Tierra, acá o en otro país, de las ciencias que conocemos, uno puede saber la ciencia y poder dar los exámenes para probar la ciencia conforme al conocimiento y la habilitación del lugar en el cual estoy, pero Dios puede darme un extra que me va a hacer sobresalir. Y esta es la diferencia. Ese extra que hace que tome la información, la procese en Dios y supere el conocimiento del tiempo, es el extra que nos puede dar Dios. Y es ese extra que necesitan mucha gente que está en lugares de eminencia o de importancia. Pero también en lugares en los cuales uno dice, bueno, pero esto no es de importancia. No, no es de importancia. Pero Dios puede darme el conocimiento que requiero para desarrollar esto nuevo que Dios está emprendiendo. Y esto está en la palabra y esto es muy rico. Y dice que también le dio a Daniel algo que era más sobrenatural, que es interpretar visiones y sueños. ¿Por qué le da esta herramienta? ¿Qué tenía que ver? Bueno, porque el mundo en el cual se movía Daniel en Babilonia era un mundo imbuido de todo esto. Sería muy largo explicar todo el contexto histórico, pero estas herramientas eran específicas para que sobresaliera en esa cultura, una cultura impregnada por lo oculto. Bueno, nuestra cultura hoy, ¿qué? Bueno, muchas cosas se comienzan a aparecer, muchos dones nuevos tendrán que ver con dar luz cuando hay mucha oscuridad, cuando el ser humano va en busca de lo oculto, en formas que parecen inofensivas, pero que tienen trasfondo espiritual. Así que Dios le da a Daniel un extra. Este extra era interpretar visiones y sueños. Dios nos da todas las herramientas necesarias para alcanzar el propósito en el cual Dios me puso y me llevó a ese lugar. ¿Era fácil la tarea de Daniel? No. Él fue sacado de su hogar, 13, 14 años, llevado a un mundo totalmente diferente. Posiblemente haya sido castrado para trabajar en el palacio real.
haya convivido con una cultura que tuvo que aprender, tuvo que cambiar su forma de vestir, su forma de hablar. Pero con todos esos cambios, todavía Daniel sabía que hay algo que no puede modificar la cultura, que son los valores que están en mi interior. Y él sabía su pertenencia. Pero Dios necesitaba que Daniel hablara el lenguaje de su tiempo para alcanzar el objetivo que él había preparado. Así que trata de llevar estas cosas a tu vida de todos los días. No te encierres en tu habitación, en tu casa, porque no quieres escuchar la cantidad de cosas que pasan y los nuevos, los nuevos conceptos que invaden continuamente y quieren modificar nuestra cultura. Conocer la cultura, comenzar el lenguaje para que puedan entenderlo, pero tener claro tu pertenencia espiritual. No es aceptar la cultura y apropiarme de la cultura, es conocer la cultura, lo cual Dios me da la sabiduría del conocimiento, me va a permitir hablar el lenguaje que necesita esta cultura, la presente, para poder llevar la palabra de Dios. Sin ser un bicho raro, sino siendo un hombre o una mujer con autoridad. Y este es el desafío que enfrenta la iglesia. Dejar nuestras mini culturas. Cada iglesia tiene su propia cultura, su lenguaje, su formato, sus códigos. Es tiempo de abandonar esa cultura, porque lo cultural es anecdótico, transitorio, para ir por las cosas verdaderas. ¿No será que este tiempo, el tiempo de la pandemia, nos está permitiendo ver esto? Desarmar nuestras pequeñas culturas, nuestras pequeñas islas de sobrevivencia, nuestras cápsulas, ¿sí? Nuestras jaulas doradas, para poder ser más útiles a Dios en el proceso histórico que nos toca vivir. Y como yo creo, en la última gran proceso de evangelización del mundo, pensá en esto. Yo creo que Dios quiere hacerlo. Pero tiene que ver esto con el emprendimiento, que tiene que verlo, porque es insertarnos en la sociedad y ser luz. Pero no como una isla, sino como hombres que hablamos un lenguaje que se nos entiende y podemos llevar las buenas noticias. Al cabo del tiempo, versículo 18, que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, es decir, los indagó, les hizo preguntas, etc., es decir, ya hablaban perfectamente el idioma. ¿Qué idioma hablaban? Arameo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías hablaban hebreo. Así que tuvieron que hablar arameo. Me van a decir el arameo que hablaba Jesús. Bueno, el arameo es el idioma madre de la cultura semítica, ¿sí? Y el hebreo es una derivación de ese idioma. No te olvides que la primera escritura cuneiforme viene de Babilonia. Así que tendrán que aprender a escribir en la nueva forma. Los hebreos es más como unos signos, y esto ya era más parecido a nuestra letra manuscrita para poder entenderlo. Así que ellos son interrogados, hablan el propio idioma del rey, ¿sí? Y dice que y así permanecieron en presencia del rey. Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así permanecieron en presencia del rey. ¿Qué pasó? Cuando terminó el proceso de aprendizaje, ellos sobresalieron al todo el resto. ¿Qué era el resto? Eran la gente de las culturas que había dominado el imperio. Pero estos sobresalían. Y esta es la palabra clave. Cuando uno tiene propósito de Dios, el estándar es sobresalir.
pero no en los valores de las cosas que no tenemos que hacer, en el conocimiento, en la capacidad de resolver problemas, en la capacidad de dar soluciones, en la capacidad de, pues sí, bueno, sí, pero ¿trabajaban para el imperio? Sí, pero estos son circunstanciales. Y la cultura se modifica continuamente. Dios lo que le importa son las vidas que van a ser alcanzadas. Y Dios pone a sus hombres y mujeres en lugares para sobresalir. Sean lugares de poder o sean pequeños lugares de poder. Porque todos son lugares de poder. Donde puedo influir para transformar. Puedo influir para construir. Puedo influir para sanar. Puedo influir para ayudar. Y este es el desafío. El desafío es emprender algo nuevo, y ya lo hiciste, gloria a Dios. ¿Ves? Gloria a Dios es una frase cultural nuestra evangélica. No es inevitable continuamente decirla. No es que ni está bien ni que está mal. Pero cuando uno habla con otra persona y cada palabra dice un gloria a Dios, mucho no nos va a entender a qué nos estamos refiriendo. Podemos transformar esa palabra en algo que el otro pueda entender. Entonces, si vos ya tenés tú lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida, y si no, vos tenés que orar para que Dios te lo dé. Ya le estás poniendo fe a eso que estás haciendo. Fe. Ahora tenés que empezar a conocer la cultura en la cual estamos viviendo y a hablar el lenguaje que ellos hablan. Pero, como hizo Daniel, sin perder, sin renegar. ¿De qué? De nuestra pertenencia espiritual. Y la línea donde voy a poner el límite a veces me hace un poquito difusa. No te preocupes, porque si lo haces de corazón, Dios te va a dar sabiduría y discernimiento para que vayas poniendo el límite en las cosas que Dios te va. Y estas tienen que ver generalmente con la pertenencia espiritual. Y si hacemos esto, Dios nos va a llevar al lugar y hasta el máximo en el cual Dios me quiere poner en ese lugar, por el tiempo que Él quiera ponerme. Dice así que permanecieron en presencia del rey. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que Nabucodonosor pierde el imperio. Cuando Ciro, que sigue en otro texto, conquista Babilonia. ¿Es interesante este texto? Por supuesto que sí. Pues nos enseña este tema de la cultura y todo el bagaje cultural. Que a veces no podemos ser una isla para negarnos, no podemos ser una isla para negarnos, para escondernos, para que no queremos escuchar las cosas que se hablan por televisión, las cosas nuevas, los cambios, a la cual todos llamamos pecado nosotros. Dios quiere que conozcamos. ¿Por qué? Porque debemos ministrar la palabra de Dios. Y debemos entender que seguramente del otro lado hay muchos que buscan. Hay mucha gente con profunda necesidad. Y Dios nos pone ahí para bendecirlos. Para llevarlos a Jesucristo. Llevarlos a eso. No es buena esta idea. ¿Por qué no lo pensás? Y mejor que pensarlo, ponerlo en oración. Revisar. Por supuesto que en cada vida esto va a ser en diferentes grados o diferentes medidas. Pero no importa la medida que te toca. Si podés entender estos 4 o 5 principios que tienen que ver con conocer la cultura, pero no tragarnos la cultura, con sobresalir en donde estamos, porque acá vienen los dones de Dios. Todo lo que emprendas va a tener éxito, pero tómatelo con calma, porque esto es un proceso de aprendizaje. Y Dios te quiere enseñar. Y cada uno tendrá un lugar determinado. Y todo lugar es válido. Y todo lugar es maravilloso. ¿Para qué? Para que Dios obre con poder.
¿No crees que este mundo necesita de este amor de Dios? De la palabra profética, de este condimento espiritual que tiene con esto que le tocó a Daniel, que era revelar sueños, interpretar visiones, pero únicamente lo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo que nos toca vivir es un mundo que se vuelca hacia lo espiritual. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que como en Babilonia, lo espiritual estaba del lado de lo oculto, estaba lejos. Así que animate. ¿Animate a qué? Animate a poner esta palabra y aplicarla a tu vida. Oramos juntos. Padre, enséñanos a recibir esta palabra, a meditar bajo la guía del Espíritu y poder aplicarla en las cosas que me tocan vivir. Enséñame y enséñanos para sobresalir y para alcanzar el propósito que tú tienes en mi vida y en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima.